Bueno, gente, vamos a continuar con la descripción del miembro superior y vamos a centrarnos en la región del antebrazo. Para estudiar la región del antebrazo vamos a dividirla en varias porciones. Una porción anterior, en la cual vamos a subdividirla en planos, un plano superficial, un plano medial y un plano inferior. Una porción lateral, una porción posterior, en la que la vamos a subdividir en dos planos, un plano superficial y un plano profundo, y una porción medial o interna. Vamos a arrancar por la región anterior en su plano superficial. Vamos a tener este pequeño músculo que es el pronador redondo, que es un músculo que tiene dos orígenes, dos cabezas de origen. Tiene una porción humeral en el epicóndilo medial del húmero y va a tener otra porción que va a ser cubital, que se origina en la cresta del pronador en la apófisis coronoides. La inserción va a ser en la parte externa de la diáfisis radial. La acción de este músculo es que prona y flexiona el antebrazo. Vamos a ver bien la dirección y la inserción del músculo. Vamos a sacar este primero. Y tenemos un origen humeral, el otro origen cubital, que acá no se puede ver, se va a dirigir hacia abajo, oblicuamente hacia afuera, y se va a insertar en la cara externa de la diáfisis radial. Dijimos que la acción iba a ser que pronaba y flexionaba el antebrazo. Vamos a seguir ahora en el compartimento anterior, en la parte superficial, y vamos a tener el flexor radial del carpo. Tiene su origen en el epicóndilo medial y lo va a compartir con otros músculos, que va a ser el palmar largo, que es este que tenemos acá, y el flexor cubital del carpo. Este músculo, desde el epicóndilo medial, se va a extender hacia abajo, este vientre muscular, y se va a continuar con un tendón, para luego insertarse en la base del segundo y tercer metacarpiano. Se dirige el tendón hacia abajo y se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano. Y se puede ver bien el tendón del radial del carpo se inserta. Metacarpiano, segundo metacarpiano y tercer metacarpiano. La acción de este músculo va a ser la siguiente: flexiona y abduce la mano. Seguimos en la porción anterior, en el compartimento superficial, y vamos a tener este delgado músculo que va a ser el palmar largo. Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, que dijimos que lo compartía con el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. De ahí se va a extender hacia abajo, ese vientre muscular, se va a continuar con un tendón y se va a insertar en los siguientes lugares. Se continúa con el tendón y se va a anclar en el vértice proximal de la aponeurosis palmar y el retináculo flexor de la muñeca. Pasa por delante del retináculo extensor y se inserta en el retináculo flexor y la aponeurosis proximal. La acción de este músculo va a ser la siguiente: flexiona la mano y tensa el retináculo flexor. Seguimos en un plano superficial, en la porción anterior, y vamos a tener este gran músculo que es el flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos va a tener tres cabezas o tres porciones. Va a tener una cabeza humeral, que ahí la podemos ver. Va a tener una cabeza cubital y una cabeza radial. La cabeza del húmero van a ser en el epicóndilo medial del húmero. Epicóndilo medial del húmero. La cabeza cubital van a ser en apófisis coronoides. Y la cabeza radial
debajo de la tuberosidad radial. Entonces la tuberosidad radial nace por debajo. Estas tres cabezas se van a unir a un vientre muscular, confluyen acá, se van a dirigir hacia abajo, se van a subdividir en cuatro y estas cuatro porciones se van a continuar con tendones. Y los tendones se van a insertar a nivel de los bordes de la segunda falange de los últimos cuatro dedos. Los bordes de la segunda falange de los últimos cuatro dedos. La acción de este músculo va a ser la siguiente. Flexiona la muñeca y flexiona las falanges media y proximal de los dedos 2 al 5. De los dedos 2 a los dedos 5. Terminamos con el plano superficial. Y ahora vamos a pasar al plano medial, dentro de la porción anterior. Vamos a tener los siguientes músculos. El flexor largo del pulgar, que es este que tenemos resaltados acá, y el flexor profundo de los dedos. Vamos a describir el flexor profundo de los dedos primero. Tiene su origen en el tercio superior de la cara anterior e interna de la diáfisis cubital. Ahí podemos ver la inserción, que era en el tercio superior, parte superior, de la cara anterior, que es esta, e interna de la diáfisis cubital. Esto es anterior, esto es posterior, en su cara anterior de la diáfisis superior del cúbito. Se va a dirigir hacia abajo, este vientre muscular, y se va a subdividir en cuatro. Estas subdivisiones se van a continuar con cuatro tendones. Aquí podemos ver los cuatro tendones. Y se van a insertar a nivel de las falanges distales de los últimos cuatro dedos. El dedo 2 al dedo 4. La acción de este músculo es que flexiona la muñeca y flexiona la falange distal de los dedos 2 al 5. Repetimos la acción. Flexiona la muñeca y también va a flexionar la falange distal de los dedos 2 al 5. Seguimos en el plano medial y vamos a describir el flexor largo del pulgar. Este músculo tiene su origen en el tercio proximal de la diáfisis del radio. Tenemos la diáfisis del radio en su cara anterior. Se va a continuar hacia abajo este músculo con un tendón y se va a insertar a nivel de la base de la última falange del primer dedo. Y en ese tendón se dirige un poco hacia afuera y se inserta en la base de la falange del primer dedo, en la última falange de la base del primer dedo. La acción es que flexiona la falange distal del pulgar. Ahora pasamos a un plano profundo y vamos a tener este único músculo cuadrangular pequeño que va a ser el pronador cuadrado. El pronador cuadrado tiene fibras que se extienden entre las caras y bordes anteriores del extremo distal de la diáfisis del radio y del cúbito. Entonces las fibras se van a extender en las caras anteriores, recuerden que esto era anterior, esto era posterior, de la diáfisis distales, porque estamos ya cerca de la muñeca, del cúbito y del radio. La acción de este músculo va a ser pronación de la mano. Vamos a pasar ahora a la porción lateral. Y vamos a tener los siguientes músculos. Desde una porción más anterior hacia más posterior va a ser el braquioradial. Por detrás el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y por dentro de estos músculos vamos a tener el supinador. Vamos a empezar con el braquioradial. Es el más superficial, tiene su origen a nivel de la cresta supracondilia. Acá estarían los cóndilos, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, y esta es la cresta supracondilia, que está arriba del cóndilo. Se va a dirigir hacia abajo, un poco hacia anterior,
se va a continuar este vientre muscular con un tendón, que es el que vemos acá, y se va a insertar en las proximidades de las apófisis estiloides del radio. Vamos a sacar el retináculo extensor y vamos a ver acá cómo llega el braquiorradial y se va a insertar en la base de la apófisis estiloides del radio, en sus proximidades. La acción de este músculo es que produce flexión del antebrazo a la altura del codo. O sea, flexiona el antebrazo a la altura del codo. Vamos hacia atrás del braquiorradial y vamos a encontrar el extensor radial largo del carpo. Este músculo va a tener su origen a nivel de la cresta supracondilia lateral del húmero, o sea, por debajo del braquiorradial, se va a extender y se va a dirigir un poco hacia afuera, hacia abajo, se va a continuar con un tendón y se va a insertar en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Ahí tenemos un metacarpiano y se va a insertar en su base. La acción de este músculo va a ser que produce extensión y abducción de la muñeca. Vamos por detrás y vamos a tener el extensor radial corto del carpo. Este músculo va a tener su origen a nivel del epicóndilo lateral del húmero, por un tendón en común de todos los extensores y el ligamento colateral radial. Este es el ligamento colateral radial. Se va a dirigir hacia abajo, un poquito hacia lateral, hacia afuera. Se va a continuar con un tendón y se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. Y ahí tenemos. Tercer metacarpiano en su base. Este es el extensor radial corto. El extensor radial largo se insertaba en la base del segundo. La acción de este músculo va a ser que produce extensión y abducción de la muñeca. Seguimos en el compartimento lateral y vamos a hacer un poquito más profundo con respecto a los que acabamos de describir y vamos a tener el suspinador. El supinador es un músculo profundo dentro del compartimento lateral y tiene dos orígenes, dos cabezas de origen. Va a tener una cabeza cubital y una cabeza humeral. La cabeza cubital se origina en la cresta y superficie supinatoria del cúbito y la cabeza humeral va a ser arrancando en el epicóndilo lateral del húmero. Las dos cabezas se van a unir en un vientre muscular y se van a insertar en el cuerpo del radio, en su parte dorsal y lateral, y va a hacer que este músculo se enrolle. A ver si lo podemos ver un poquito mejor. Acá tendríamos la cabeza humeral, la cabeza cubital y la inserción va a ser en la cara dorsal y lateral del radio. Ven como que hace que lo abraza, como que estaría abrazando el radio. La acción de este músculo produce supinación de la mano, lo dice su nombre, suspinador. Suspina la mano y el antebrazo al rotar el radio alrededor del cúbito. Vamos ahora a la porción posterior y dijimos que la porción posterior le vamos a separar en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial vamos a tener los siguientes músculos: el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el anconio. Vamos a empezar por el extensor de los dedos. Este músculo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. Lo podemos ver, epicóndilo lateral del húmero.
va a descender, se va a engrosar el vientre muscular y luego se va a dividir en 4 fascículos, los cuales se van a continuar con 4 tendones. Podemos ver los 4 tendones que se van a comunicar entre ellos, se van a dirigir hacia abajo y se van a insertar en la falange distal de los 4 últimos dedos, el dedo 2 al dedo 4 en sus falanges distales. La acción de este músculo es que produce extensión de la muñeca y extensión y abducción de los últimos 4 dedos. Produce extensión de la muñeca y extensión y abducción de los últimos 4 dedos, del 2 al 5 sería. Vamos a pasar a este delgado músculo que es el extensor del meñique. Tiene su origen en el epicóndilo lateral y comparte un tendón, que es el tendón común de inserción de los extensores. Ahí se puede ver bien. Acá estaría el ligamento colateral del radio. Este delgado músculo se va a dirigir hacia abajo, va a rodear el antebrazo yéndose hacia la parte medial y se va a insertar en la cara dorsal en la primera falange del meñique. Cara dorsal, primera falange del meñique. Ahí se ve mejor. La acción del extensor del meñique es que produce extensión y abducción de la muñeca y extensión del quinto dedo. Pasamos ahora al extensor cubital del carpo. Músculo largo que tiene su inserción en el epicóndilo lateral del húmero por el tendón común que decíamos hoy y superficie dorsal del cúbito. Repetimos el origen. Epicóndilo lateral del húmero por el tendón común y superficie dorsal del cúbito. Se va a dirigir hacia abajo, va a rodear el antebrazo, se va a continuar con un tendón y se va a insertar en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano. Tubérculo del lado cubital del quinto metacarpiano. Este es el quinto metacarpiano. Ahí estaría el tubérculo. Del lado cubital porque viene del lado del cúbito. ¿Está? La acción de este músculo es que produce extensión y aducción de la muñeca. Aducción. Vamos al último músculo que nos queda en el plano superficial de la porción posterior y va a ser el anconio. El anconio es un músculo corto que tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero en la porción posterior y su inserción se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar, acá podemos ver cómo se dirige hacia abajo, en el borde lateral del olecranon y externo superior de la cara posterior del cúbito. Vamos a repetir. Origen. En la parte posterior del cóndilo lateral del húmero se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar en el borde lateral del olecranon y extremo superior de la cara del borde posterior del cúbito. Acá tenemos una inserción en el olecranon y en la parte posterior del cúbito. La acción de este músculo es que extiende el antebrazo a la altura del codo. Ahora pasamos al plano profundo de la porción o región posterior. Y vamos a tener los siguientes músculos. El aductor largo del pulgar o separador largo del pulgar. El extensor largo del pulgar. El extensor corto del pulgar. Y el extensor del índice o extensor propio del índice. Vamos a arrancar con el aductor largo del pulgar o separador largo del pulgar. Tiene su origen en el tercio proximal de la cara posterior del cúbito y también en la membrana interósea. Se va a dirigir hacia abajo, un poco hacia afuera, se va a continuar con un tendón, ahí podemos verlo un poquito mejor, y se va a insertar a nivel del primer metatarsiano de su porción lateral. Primer metacarpiano, en su porción lateral. Este sería el separador largo del pulgar o aductor. Su acción es que produce abducción en la muñeca y en el pulgar.
Pasamos ahora al extensor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar. Y tiene su origen a nivel de la membrana interósea y diáfisis cubital en su cara dorsal. Membrana interósea y diáfisis cubital en su cara dorsal. Se va a dirigir hacia abajo, se va a ir un poco hacia afuera cuando se continúa con su tendón y se va a insertar en la base de la última falange del pulgar. Y la acción va a ser que produce extensión del pulgar, abducción de la muñeca. Pasamos ahora al extensor corto del pulgar. Es un músculo pequeño que tiene su origen en la superficie dorsal del cuerpo del radio. Superficie dorsal, este es el radio. En su superficie dorsal y parte de la membrana interósea. Se va a dirigir hacia abajo, se va a continuar con un tendón y se va a insertar en la base de la primera falange del pulgar. ¿Está? Base de la primera falange del pulgar. La acción es que produce extensión del pulgar, abducción de la muñeca. Vamos ahora al extensor del índice o extensor propio del índice. Tiene su origen en el tercio distal de la diáfisis cubital. Esta es la parte distal de la diáfisis cubital, por debajo del origen del extensor largo del pulgar, que es el que vimos hoy. Este pequeño vientre muscular se va a continuar hacia abajo con un tendón, y acá presten atención a lo que va a pasar. Se va a ir a nivel de la segunda falange, y en la segunda falange se va a fusionar con el tendón correspondiente al dedo índice del músculo extensor común de los dedos. Vamos a decirlo más lentamente. El tendón del extensor del índice se va a dirigir hacia abajo. Se va a dirigir hacia abajo y a nivel de la segunda falange se va a encontrar con otro tendón que es el correspondiente al extensor común de los dedos. Y dentro de los tendones del extensor común de los dedos va a irse con el número 2, con el tendón 2 que corresponde a este dedo. La acción de este músculo va a ser que produce extensión de la muñeca y de las articulaciones del segundo dedo. Terminamos con el plano posterior, con la porción posterior, y ahora vamos a pasar al último músculo que nos queda, que es el flexor cubital del carpo, y que yo lo ordené en la porción medial. ¿Está? Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y el olecranon del cúbito. Acá tenemos epicóndilo medial del húmero y el olecranon del cúbito. Se va a dirigir hacia abajo, se va a continuar con un tendón, vamos a volver a ver un poquito mejor, y se va a insertar en el hueso pisiforme, que es un sesamoideo que se los voy a mostrar, en el hueso pisiforme y hueso ganchoso y base del quinto metacarpiano. Acá tenemos el hueso pisiforme, que es un sesamoideo. Acá tenemos el hueso ganchoso. Y acá tenemos la base del quinto metacarpiano. La acción de este músculo es que flexiona la muñeca y aduce la mano. Produce una desviación cubital. Bueno, eso fue músculos del antebrazo. Es un poquito complejo la inserción, el origen, la inserción de estos músculos, la acción, pero creo que ordenado de esta manera, en la porción anterior, la porción lateral, posterior, va a ser un poquito más fácil a la hora de abordarlo y de poder estudiarlo. Pongan pausa, retrocedan el video, prepárense unos mates y traten de memorizar. Un abrazo a todos y buen estudio.